Bienvenidos de nuevo a mi canal. El epicentro del chisme turco, el nido de las noticias más jugosas y el refugio de las exclusivas que dejan a todos boquiabiertos. Siento la energía en el aire. Esa vibra de anticipación que solo se siente cuando estamos a punto de desenterrar un tesoro escondido del mundo del espectáculo. Y créanme, hoy tenemos un tesoro que brilla más que el mismísimo Estambul iluminado de noche. Hoy, señoras y señores, abróchense los cinturones, porque la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos de la industria del entretenimiento. No es una bomba de humo, no es una explosión controlada, es la madre de todas las bombas. Y no se preocupen, nadie está en peligro. A menos que consideren que sus corazones están en riesgo de explotar de emoción. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de... Sí, adivinaron. Estamos hablando de los reyes y reinas de nuestros corazones. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Can y Demet. Esos nombres que resuenan en cada rincón del planeta. Esos rostros que adornan las portadas de las revistas. Esas miradas que transmiten más que 1000 palabras. Esos dos seres humanos que nos hicieron creer en la magia del amor con su interpretación impecable en *Erkencikus*. ¿Quién no suspiró con cada beso robado? ¿Quién no gritó de frustración con cada malentendido? ¿Quién no lloró a moco tendido en el final de temporada? Todos lo hicimos. Porque Can y Demet nos transportaron a un mundo de ensueño, donde el amor verdadero siempre triunfa al final. Pero la vida real no es una serie de televisión. Después del éxito arrollador de *Erkencikus*, Can y Demet tomaron caminos separados. Cada uno persiguió sus propios sueños, cada uno exploró nuevas oportunidades, cada uno forjó su propio destino. Y nosotros, los fans, nos quedamos con el corazón un poquito roto, soñando con un reencuentro que parecía cada vez más improbable. Los rumores, como aves carroñeras, sobrevolaron la relación entre Can y Demet. Se decía que la química era solo profesional, que en realidad no se soportaban, que había rivalidades secretas, que uno era demasiado impulsivo y el otro demasiado reservado. La lista era interminable. Pero lo cierto es que, al menos a la vista del público, nunca más se les vio juntos. Cada uno siguió su camino, dejando tras de sí un rastro de nostalgia y un vacío en los corazones de sus fans. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense para la revelación, porque esto es de infarto. Agarren aire, tomen asiento y activen sus sentidos al máximo. La fecha clave es el 19 de marzo de 2025. Anótenla en sus calendarios, grábenla en sus mentes, porque ese día cambiará la historia del amor en la televisión. ¿Qué pasó ese día?, se preguntarán. Pues, mis queridos chismosos, ese día, según mis fuentes ultra secretas y absolutamente confiables, Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos de nuevo. Explosión de confeti. Fuegos artificiales. Gritos de alegría. Lágrimas de emoción. El mundo se detiene por un instante para celebrar esta noticia que es más grande que la mismísima Torre Gálata. Sí, lo sé, están en shock. Yo también lo estaba cuando me enteré. Dudé, investigué, verifiqué cada detalle, porque una noticia de esta magnitud no se puede tomar a la ligera. Pero es real. Confirmado. Verificado. Can y Demet juntos de nuevo. Y no es una pequeña participación especial, no es un cameo fugaz, no es una colaboración insignificante. Es un proyecto enorme. Un proyecto que los catapultará a la estratosfera del éxito. Un proyecto que hará historia en la televisión mundial. Redoble de tambores. Prepárense para el anuncio. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarán una nueva serie para una plataforma de streaming internacional. Sí, escucharon bien. Una plataforma que llega a millones de hogares en todo el mundo. Una serie que se verá en todos los rincones del planeta. Can y Demet juntos conquistando el mundo con su talento y su carisma. Imaginen la magnitud de esto. Imaginen el potencial. Imaginen las posibilidades. Es un sueño hecho realidad para todos los que amamos *Erkencikus* y que siempre creímos en la magia de Can y Demet. Ahora bien, la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿de qué va la serie?
Ah, mis queridos curiosos, aquí es donde la cosa se pone aún más sabrosa. La información es escasa como un oasis en el desierto, pero lo que se sabe es delicioso. Se rumorea que la serie será una comedia romántica, por supuesto. No podríamos esperar menos de Cani Demet. Pero esta vez la historia tendrá un toque diferente, un giro inesperado, un sabor un poco más adulto. Olvídense de las historias de amor azucaradas, de los finales predecibles, de los personajes planos y sin profundidad. Esta serie promete ser algo completamente diferente. Habrá complejidad en los personajes, conflictos intensos, dilema morales, situaciones comprometedoras y, por supuesto, mucha pasión. Y hablando de pasión, ¿creen que la química entre Khan y Demet volverá a traspasar la pantalla? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que no nos deja dormir por las noches. La pregunta que nos hace soñar despiertos. Recordemos que durante *Erkencicus*, la tensión sexual era palpable. Se podía sentir la electricidad en el aire con cada mirada, con cada roce, con cada palabra. Era una química explosiva, innegable, irresistible. Y ahora, con un proyecto más maduro, con personajes más complejos, con situaciones más desafiantes, ¿será que esa chispa vuelve a encenderse? ¿Será que Khan y Demet nos regalarán momentos aún más intensos y memorables? Solo el tiempo lo dirá. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Volviendo a la serie, lo que sí les puedo adelantar es que la producción está siendo extremadamente discreta. Quieren evitar filtraciones a toda costa y mantener el factor sorpresa hasta el final. Entendible considerando la expectación que ha generado esta noticia. Se sabe que están grabando en Italia, lo cual tiene mucho sentido considerando que Can Yaman vive allí y es un ídolo de masas. Además se dice que el guión es una obra de arte con diálogos ingeniosos, situaciones divertidas y momentos emotivos que te tocarán el alma. Otro detalle importante es el director. Según mis fuentes, han contratado a un director de renombre internacional, alguien que ha trabajado en grandes producciones y que sabe cómo sacar lo mejor de los actores. Esto es una garantía de que la serie tendrá una calidad altísima y que no será una simple telenovela turca más. Esto va a ser grande, muy grande. Sé que están pensando, pero dinos más. ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde la podemos ver? ¿Hay fotos, trailers, algo? Paciencia, mis amores. La información está saliendo con cuentagotas como el oro de una mina. Lo que sí les puedo asegurar es que estaré al tanto de todo y les traeré las últimas novedades en cuanto las tenga. Así que no se despeguen del canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Mientras tanto, podemos empezar a especular. ¿Qué tipo de personajes creen que interpretarán Khan y Demet? ¿Serán rivales al principio y luego se enamorarán? ¿O serán amigos de la infancia que se reencuentran después de años? ¿Quizás una pareja casada que está pasando por una crisis? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que esta serie va a generar un revuelo tremendo. Los fans de Khan y Demet están enloquecidos con la noticia. En las redes sociales no se habla de otra cosa. El hashtag #Khan y Demet Togetheragain es tendencia mundial. La gente está emocionadísima. Y no es para menos porque estamos hablando de dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, juntos de nuevo en un proyecto que promete ser espectacular. Es una combinación explosiva que no se puede ignorar. Además, esta reunión podría significar muchas cosas. Podría ser el inicio de una nueva etapa en sus carreras, una oportunidad para consolidarse como estrellas internacionales. Podría ser también una forma de demostrar que *Erkencicus* no fue solo un golpe de suerte, sino que su química es real y que pueden repetir el éxito una y otra vez. Y por supuesto podría ser el preámbulo de algo más, ¿quién sabe? El amor es impredecible, caprichoso, y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Lo que sí es cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir han logrado algo que muy pocos actores consiguen: conectar con el público de una manera profunda y genuina. Su carisma, su talento y su entrega en cada proyecto los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y ahora, con esta nueva serie, tienen la oportunidad de seguir conquistando corazones y de demostrar que son una de las parejas más explosivas y queridas de la televisión turca. El mundo está a sus pies.
Así que, mis queridos fans, prepárense para lo que viene, porque esto va a ser épico. Can Yaman y Demet Özdemir están de vuelta, y vienen con todo. Abróchense los cinturones porque la aventura está a punto de comenzar. Y bien, hasta aquí llega este vídeo con el bombazo que nadie esperaba. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y traerles esta información exclusiva. Resumiendo, Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo en una serie para una plataforma de streaming internacional. Un sueño hecho realidad para todos los fans de *Erkencicus*. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo turco tanto como yo disfruté contárselo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas y exclusivas preparadas para ustedes. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, bellas.